Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. El mismo año en que se distribuyó en España el Youcat, el año 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, tuvo lugar también el estreno de una película de animación titulada El Gran Milagro. En ella se entrelazan varios personajes que viven distintas situaciones de sufrimiento. Sin embargo, el desarrollo del guión del film nos lleva a una representación preciosa de lo que realmente ocurre en la celebración de la misa, lo que hay detrás de los signos sacramentales. Esto es, la presencia de Cristo con sus ángeles, la actualización del misterio pascual, la intercesión de los santos. Y es que esa es la realidad del sacramento de la Eucaristía y también del resto de los sacramentos. Dios obrando a través de la obra humana realizada en cada acto litúrgico. Buenísimos días, amigos de Radio María, oyentes de este programa matutino en el que comentamos y estudiamos el Youcat, el Catecismo Juvenil, que se escribió pensando en los jóvenes, pero que nos sirve a todos, jóvenes y menos jóvenes, porque a través de él, de un modo muy juvenil, eso sí, lo que pretendemos es rejuvenecer nuestra fe. Efectivamente, detrás de cada acto litúrgico que la Iglesia celebra está Dios obrando, está Dios santificándonos. Dios es el protagonista de la liturgia. Nosotros no es que seamos meros espectadores, desde luego, también somos actores con Dios. No de una representación, digamos, cinematográfica o teatral, sino completamente real, ya que los sacramentos y los demás actos litúrgicos son los que en realidad sostienen toda nuestra vida cristiana. Vamos a considerar hoy todos estos temas, pero antes vamos a disponernos con la oración preparatoria inicial. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias porque estás siempre con nosotros cada vez que la Iglesia celebra un acto litúrgico. De maneras diversas y principalmente en la Eucaristía, tu presencia y tu gracia nos envuelve y nos santifica. Has querido darte, Dios mío, no solo desde que te has revelado, sino también actuando eficazmente en los sacramentos. Te has comprometido a estar siempre en ellos para que nosotros podamos acudir a ellos y al recibirlos encontrarte. Concédenos, ahora que nos disponemos a profundizar más en esta realidad a través del estudio del Youcat, amar cada día más la liturgia de la Iglesia, conocerla y cuidarla cada vez más, vivir con más alegría y esperanza los sacramentos que nos ofreces. María, Madre de la Iglesia, nos ayude a ello. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Para situarnos, diremos que estamos en una sección del Youcat que se titula Dios y la Sagrada Liturgia, que es una parte previa necesaria para comprender bien después cada uno de los sacramentos. Recordemos lo que ya vimos la semana pasada, la definición de liturgia como el culto oficial de la Iglesia. Hoy nos detendremos en subrayar que este culto litúrgico tiene a Dios como el principal protagonista. Dios Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hacen posible la realidad y los frutos de santidad de lo que celebramos en la Iglesia. También nos introduciremos con el último punto que veremos hoy en la lista de los 7 sacramentos. Y precisamente por eso, porque vamos a comenzar a ver los sacramentos, lanzamos ya mismo la pregunta al oyente de hoy. Ya os dijimos que a partir de ahora, en los programas, vamos a lanzar así al principio del programa una pregunta al oyente para que podáis ir pensando la respuesta y podáis enviárnosla desde ahora o en la última parte del programa que dedicamos precisamente a las preguntas.
Atención, porque la pregunta al oyente de hoy es la siguiente. ¿Cuáles de los sacramentos solo se pueden recibir una vez en la vida? ¿Cuántos son y cuáles? Los sacramentos que solamente se pueden recibir una vez en la vida, no más. De los 7 sacramentos. De los 7, solo unos cuantos se reciben una sola vez en la vida. ¿Cuáles son? Podéis ir enviando vuestras respuestas al WhatsApp del programa, que es este, lo recuerdo, el 668-594-383. Repito el WhatsApp, 668-594-383. Bien, pues vamos ya con el primer punto de hoy, el 170 del YOUCAT, en el que vamos a escarbar bien para descubrir cuál es el origen más hondo de la liturgia. Lo escuchamos. ¿Cuál es el origen más hondo de la liturgia? El origen más hondo de la liturgia es Dios, en quien existe una fiesta eterna y celestial del amor. La fiesta de la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Dios es amor, quiere hacernos partícipes de la celebración de su alegría y regalarnos su bendición. Dios está detrás de cada acto litúrgico y de cada sacramento. Es el origen de todo. Esta es la verdad clave para entender lo que es la liturgia. Si esta fuera solo una obra humana, se podría reducir perfectamente a una especie de representación teatral, algo que nos recordara a algún acontecimiento ya producido, pero sin contenido real, actual. Una especie, no sé, de predicación en acción, una predicación representada mediante signos visibles, símbolos y palabras, pero nada más. Sin embargo, es mucho más. Se trata de un actuar de Dios en nuestra vida, en nuestros días. El origen de cada acto litúrgico está en Dios, en su voluntad y en su acción salvífica sobre cada generación a lo largo de la historia, sobre cada uno de nosotros. Y Dios actúa por medio de su Iglesia, que es la que da forma y realiza los actos litúrgicos. Nosotros hacemos, pero es Dios el que hace. Se da en la liturgia una admirable conjunción de quehaceres, el de Dios y el nuestro, para gloria de Dios y para el bien y santificación de los hombres, de nosotros, hombres y mujeres. Más aún, la liturgia realiza y manifiesta la Iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres, y por eso implicará una participación consciente y fructífera de todos. Dios es Trinidad, Trinidad de personas, lo sabemos bien, el misterio de la Santísima Trinidad. Luego, su acción en la liturgia, que se celebra tanto en la tierra como en el cielo, será obra de las 3 divinas personas. Así, veremos a continuación que el Padre es fuente y fin de la liturgia, el Hijo realiza su misterio pascual y, por su parte, el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Veámoslo detenidamente, uno a uno. Primero, el Padre es la fuente y el fin de la liturgia. Leemos al comienzo de la carta a los Efesios este solemne himno de San Pablo que comienza así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo. Y un poquito más adelante dice: para hacernos santos e inmaculados en su presencia, para gloria de su gracia. Es decir, Dios nos bendice. Bendecir es una acción divina. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. El mundo creado es una inmensa bendición de Dios. Cada vida humana es una también inmensa bendición de Dios. Todo es don, todo es bendición de Dios. Bendecir quiere decir bien, dictar bien las cosas. Cuando Dios creó el mundo, dice el libro del Génesis, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. La bendición de Dios la podemos ver también cuando, a lo largo de toda la historia de la salvación,
Dios bendijo a Noé y a su familia, salvándolos del diluvio. Bendijo a Abraham y a su descendencia por siempre. Bendijo a Moisés y al pueblo, salvándolo de Egipto y llevándolo a la tierra de promisión. Las bendiciones de Dios se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. Pues bien, en la liturgia de la Iglesia, que es también un acontecimiento maravilloso y salvador, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como esa fuente de la que brota todo bien. En su Hijo nos colma de sus bendiciones y por Él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Santo Espíritu. De esta manera, al participar de las bendiciones litúrgicas que vienen de Dios, el hombre también bendice a Dios en forma de adoración, reconociéndole como su Dios y Señor. En segundo lugar está la acción del Hijo en la liturgia, Jesucristo glorificado, que es el que, sentado a la derecha del Padre, como hombre salvador de los hombres, va realizando su misterio pascual a lo largo de toda la historia, haciendo llegar los frutos de toda su pasión, muerte y resurrección a todos los hombres y mujeres que vivimos después de aquella primera y única Pascua hace 2000 años en el Calvario de Jerusalén. Pero de ello hablaremos más detenidamente en el punto siguiente del Yucat, del papel de Jesús en la liturgia. Y tercero, el Espíritu Santo, que por su parte es el encargado de dar vida a cada acto litúrgico. Es el Señor y dador de vida, como decimos en el credo. Así que es invocado en cada momento, en un momento que llamamos en la liturgia epíclesis, la invocación al Espíritu Santo para que se haga presente y obre el milagro en cada sacramento, lo haga eficaz, haga que se realice aquello que el sacramento significa. Es decir, que el Espíritu Santo hace que el signo no se quede solo en signo, sino que se convierta en realidad. Que el pan, por ejemplo, en la Eucaristía no siga siendo pan, sino cuerpo de Cristo, o que el óleo de la confirmación no sea como el aceite que usamos para otros menesteres, sino el signo eficaz a través del cual nos llega la gracia y la fuerza de Dios, y así sucesivamente con los demás sacramentos. Por eso, la liturgia de la Iglesia, celebrada en el cielo y en la tierra, se convierte en una auténtica fiesta eterna y celestial, de la cual Dios quiere hacernos partícipes, como hemos escuchado en este número del Yucat. En ella, en esta fiesta, se produce la glorificación de Dios y la santificación del hombre. Y decimos que es una fiesta porque se trata realmente de una celebración gozosa, la más gozosa, gozosa para Dios, que quiere que todos sus hijos se salven, y gozosa también para nosotros, sus hijos, que recibimos esta gracia que nos santifica y con la cual damos gloria a nuestro Dios y Señor. Y vamos a dar ahora un paso más, nos vamos a centrar ahora, como hemos dicho antes, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, principal y verdadero liturgo, como veremos. Se trata del punto 171 del Yucat. ¿Qué es lo esencial de toda liturgia? La liturgia es siempre, en primer lugar, comunión con Jesucristo. Toda celebración litúrgica, no solo la Eucaristía, es una fiesta de la Pascua en pequeño. Jesús celebra con nosotros el paso de la muerte a la vida y lo hace accesible para nosotros. Todo acto litúrgico es, pues, en primer lugar, un encuentro con Jesús, que se nos hace presente a través de los signos litúrgicos y las palabras que los acompañan, la Eucaristía especialmente, pero no solo. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica el número 1085. El misterio pascual de Cristo
al romperse, podemos decirlo así, el límite temporal marcado por la muerte, no puede permanecer solo en el pasado, sino que se vive en todas las épocas de la historia. Y podríamos decir con las palabras de Jesús a la samaritana, salta hasta la vida eterna, ¿no? El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Esto es lo esencial de la liturgia, el encuentro que tenemos con Jesucristo. No nos podemos quedar solo en los signos, sino ir al grano, al fondo del misterio que celebramos, que es el misterio de Jesucristo, su misterio pascual. ¿Quieres encontrarte con Jesús? Ven a la iglesia, participa en la liturgia, que ahí lo vas a encontrar, en la misa, en la adoración eucarística, en la confesión sacramental, recibiendo la confirmación, casándote por la iglesia, recibiendo la unción de los enfermos. La liturgia de la iglesia es la que llena nuestra vida de Cristo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Leemos en Juan 10, versículo 10. Juan 10, 10. Es muy fácil de recordar. Doble 10 para Jesús, que se vuelca con nosotros y con su iglesia. Juan 10, 10. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida nos la comunica Jesús por medio de los sacramentos. La presencia de Cristo es lo que realiza la santificación en la liturgia. Cristo está presente en todos y cada uno de los sacramentos y también en lo que llamaremos sacramentales, que luego veremos lo que son. Jesús está realmente presente, es decir, que no solo nos enseña la vida cristiana, sino que la crea en nosotros con la acción del Espíritu Santo. Nos quiere completamente vivificados, renovados con su gracia. Los sacramentos son, pues, fuente de vida cristiana. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Son las palabras que se refieren a la Eucaristía, que es donde se manifiesta la presencia, más fuerte e intensa de Jesús entre nosotros. Pero en realidad todos los sacramentos son signos que esconden y muestran a la vez su presencia. Digo esconden porque, se hace presente Jesús por medio de los signos sacramentales, ahí como escondido, pero es que los mismos signos sacramentales nos muestran su presencia. Sentado a la derecha del Padre, Jesús actúa con el poder de Dios para llevarnos a Dios, ¿no? Sentado a la derecha del Padre quiere decir precisamente esto, ¿no? Que Jesús actúa, no es que esté ahí sentado tan tranquilo, sino que actúa con el poder de Dios para llevarnos a Dios. Que está allí, sentado a la derecha del Padre, pero por estar allí, el Señor, que es Señor del espacio y del tiempo, se hace también presente aquí y ahora, en todos y cada uno de los lugares del mundo y de los tiempos, de los siglos. De ahí la expresión por los siglos de los siglos. Quiere decir siempre, sí, pero siempre en cada momento, O sea, que fijaos cuántas veces decimos la expresión por los siglos de los siglos y no sabemos a lo mejor lo que significa. Pues significa que esa acción salvadora de Cristo a través de la liturgia se está produciendo siempre y en cada momento, cada vez que celebramos un acto litúrgico, especialmente los sacramentos. Todos los acontecimientos históricos suceden solo una vez. Luego pasan y son absorbidos por el pasado, ¿verdad? Sin embargo, la obra que realizamos en la liturgia hace que los acontecimientos históricos que obró Jesucristo se hagan realmente presentes en nuestra vida. No porque se repitan, ojo, sino porque ese único acto redentor en la cruz, al pertenecer al resucitado, que ya no puede morir, pueden recorrer toda la línea del espacio y llegar a nosotros, del espacio y del tiempo. Y llegan así hasta nosotros y hasta los que vengan detrás de nosotros, y así hasta el final de los tiempos. Esta es la gran maravilla de la liturgia, ¿no? Es como una máquina del tiempo, vamos a entenderlo así, ¿no? No que nosotros viajemos hacia atrás o adelante, sino que es el misterio pascual de Cristo el que de alguna manera viaja o se hace presente en cada uno de los momentos de la historia y de los lugares del mundo, ¿no? La liturgia además propicia que en el alma
vivos deseos de santidad cristiana, es fuente de espiritualidad, propicia en nosotros unos deseos de tener a Dios, pero es que además nos los cumple estos deseos dándonos a Dios, o sea que no es un mero deseo, sino que es una realidad. La liturgia hace que se cumpla la promesa de Cristo de estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Su presencia es real, aunque vivida sacramentalmente. En el cielo será cara a cara. Por eso los misterios de la liturgia son para vivirlos desde la fe. Y por eso les llamamos así misterios, misterio de la fe, puesto que lo mismo que celebramos en la tierra se celebra en el cielo. Por eso decimos en la misa, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, cantamos el himno de tu gloria. En esa expresión pues se define de alguna manera todo lo que es la liturgia, unirnos a la liturgia del cielo, o vamos, mejor dicho, que la liturgia del cielo y de la tierra venga a ser una sola liturgia, un solo acto. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? El Youcat lo ha expresado, o lo ha dicho con una expresión muy curiosa, casi podríamos decir infantil, ¿no? Dice que la liturgia es como una Pascua en pequeño. Una Pascua en pequeño en cuanto que la vivimos a través de signos, sacramentalmente, no en pequeño en cuanto que recibimos poca gracia, no, recibimos la gracia a lo grande, a raudales, no en pequeñas cantidades. Luego depende de los dispuestos que participemos en ella, naturalmente, pero como cuando va uno por agua a la fuente, cuanto mayor lleve el recipiente, sea una botella o una garrafa, pues más recogerá, porque la fuente no es que se vaya a acabar o a agotar cuando tú llenas el recipiente. Bien, pues aquí dejamos ahora este número, porque es el momento de hacer una pequeña pausa y escuchar una canción. Hemos visto cómo la Santísima Trinidad es la fuente principal de la liturgia y gracias a ella nosotros, al participar en ella, participamos en el misterio santo de Dios. Él es nuestra inspiración, el sentido de nuestra vida. Él está siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Son frases estas que acabo de pronunciar, las que aparecen en la canción que escucharemos a continuación, a modo de reflexión sobre lo que venimos tratando. Es la canción You Are My Inspiration, de la banda estadounidense Chicago. Yes, I know
Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Vamos con el segundo bloque del programa de hoy, con el siguiente número del Yucat que veremos a continuación, pero antes os recordamos la pregunta al oyente que estamos haciendo hoy, y es esta: ¿qué sacramentos de los 7 que hay se pueden recibir solo una vez en la vida? Repito, ¿qué sacramentos de los 7 que hay se pueden recibir solamente una vez en la vida? Podéis ir enviándonos vuestras respuestas al WhatsApp del programa, que es el 668-594-383. Repito, 668-594-383. La verdad es que acabo de contestar ya a buena parte de lo que es el siguiente punto del Yucat, el número 172. ¿Cuántos sacramentos hay y cómo se llaman? Los sacramentos de la Iglesia son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los sacramentos son 7, ni más ni menos, declaró el Concilio de Trento como dogma de fe, añadiendo además que todos fueron instituidos por Jesucristo. Unos de una manera más clara y explícita, otros que hay que buscar un poquito más el pasaje en donde aparecen. Por eso veo conveniente recordar los principales versículos del Nuevo Testamento donde aparece la institución y la existencia, por tanto, de cada sacramento. Su institución por parte de Jesús, de Jesucristo. Primero, el bautismo, muy claro, ¿no? Cuando dijo Jesús: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 29. O en el Evangelio de Marcos: y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena noticia a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Marcos 16, 15, 16. O en otro pasaje, en aquella conversación de Jesús con Nicodemo, respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 5. Ese nacer de lo alto es el bautismo. Luego, aquí tenemos algunos ejemplos en los que aparece el bautismo en el Evangelio. La confirmación, pues podemos quedarnos con un versículo muy claro, el contenido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 17. Hechos de los Apóstoles 8, 17. Dice así: los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, ya aparece claramente ya el sacramento de la confirmación. Hechos de los Apóstoles 8, 17. La Eucaristía, bueno, clarísimo, y en tantos lugares, ¿no? Mientras estaban comiendo, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: bebed todos de ella. Mateo 26, del 26 y 27. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y les dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Marcos 14, 22, también San Lucas y luego también San Pablo, en la primera carta de los Corintios, también nos habla ahí de la institución de la Eucaristía. Luego es el sacramento, digamos, más claro en cuanto a esa institución divina por parte de Jesús. También la penitencia o confesión, cuando dijo Jesús: yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, refiriéndose pues al perdón de los pecados, Mateo 18, 18. O este otro: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esas primeras palabras que tuvo Jesús resucitado a los apóstoles, contenidas en Juan capítulo 20, versículo 23. La unción de los enfermos. Alguno me dirá: pues ¿dónde aparece la unción de los enfermos? Pues, por ejemplo, en el mismo Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 13, dice así: expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y se curaban.
¿no? Es la acción misionera de los discípulos a los que envió Jesús a predicar el Evangelio a distintas ciudades donde pensaba ir él, ¿no? Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y se curaban. Pero luego es que además en la carta de Santiago, ahí sí que aparece clarísimo, ¿no? Dice así: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Ahí vemos claramente afirmada ya la existencia, la institución del sacramento de la unción de los enfermos. El orden sacerdotal, ¿no? Pues cuando dice Jesús, haced esto en memoria mía, en realidad en la última cena es donde ordenó sacerdotes a sus apóstoles, ¿no? Pero luego también leemos en San Pablo, por ejemplo, 1 Timoteo 4:14, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de manos del colegio de presbíteros, ¿eh? O sea, ahí se ve también pues descrito, digamos, el sacramento o la gracia conferida a través del sacramento por la cual Timoteo recibió pues su consagración, digamos, sacerdotal. Y luego el matrimonio, esa ratificación, digamos, elevándola al orden de sacramento que Jesús hace del designio creacional de Dios, de manera que ya no son dos, dice Jesús, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, Mateo 19:6. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo con respecto a Cristo y a su Iglesia. Leemos San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5. Así que ahí tenemos las principales, los principales versículos donde aparecen instituidos los sacramentos, por tanto, por el mismo Jesús, desde el minuto cero, digamos, de la existencia de la Iglesia. O sea que los sacramentos no han sido invento, digamos, de los hombres, sino invento de Jesús, instituidos por Jesús. Los 7 sacramentos corresponden, además, a todas las etapas y a todos los momentos más importantes de la vida del cristiano. Esto es es clave tenerlo presente en nuestra vida, que los sacramentos nos acompañan a lo largo de la vida, ¿no? Al comienzo está el bautismo, para acompañar el crecimiento hasta la edad adulta, la confirmación y la Eucaristía. Luego, en el momento clave de la vida de fundar una familia, el sacramento del matrimonio. También en cada momento que necesitamos el perdón de Dios, que es siempre, ¿no? Pues el sacramento de la reconciliación lo tenemos ahí. Y luego, para cuando uno ve peligrar su vida o ésta llega a su ocaso natural, ahí tenemos la unción de los enfermos. Y para que no falte nunca la Eucaristía ni el perdón de los pecados y la Iglesia pueda contar con los pastores que la guíen en nombre de Cristo, tenemos el orden sacerdotal. Luego vemos cómo los sacramentos forman parte, digamos, de nuestra vida, de todo el proceso de nuestra vida. Después, los sacramentos, ¿qué más podemos decir de ellos? Pues algo importantísimo, ¿no? Se dividen en 3 grupos principales, según su naturaleza o el efecto que producen. Así tenemos como los sacramentos de la iniciación, que así se llama el primer grupo, los sacramentos de la iniciación son, en este orden, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. De iniciación en la vida cristiana, es decir, se realiza, digamos, o se establece en todo nuestro organismo espiritual una vez que hemos recibido estos 3 sacramentos que, si os dais cuenta, pues corresponden a las 3 divinas personas. El bautismo nos hace hijos de Dios Padre, la confirmación, templos del Espíritu Santo, y la Eucaristía, comunión, nos hace pues hermanos de Jesucristo y tener a Jesucristo dentro de nosotros. Luego, estos son los llamados sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Luego está el segundo grupo, que denominamos sacramentos de la curación, es decir, nos curan, nos sacan del pecado, ¿no? Y por supuesto, en primer lugar está la penitencia, o la confesión, o la reconciliación, o el sacramento del perdón, que recibe todos estos nombres, ¿no? La confesión sacramental. Y también el sacramento de la unción de los enfermos. Tiene esta misión también de curación en los momentos difíciles de la enfermedad, etcétera, ¿no? Y por último está el tercer grupo, los sacramentos al servicio de la comunidad. Es decir, son sacramentos que la persona recibe pues para ponerlos al servicio de los demás, ¿no? Como son el matrimonio, para fundar una familia, célula de la sociedad, o el orden sacerdotal,
pues para servir a la Iglesia y a la sociedad, el que lo recibe y se convierte en sacerdote para celebrar la Eucaristía y perdonar los pecados y guiar al pueblo de Dios como pastor o pastores de la Iglesia. ¿Qué más decir de los sacramentos así a modo introductorio? Podríamos decir millones de cosas, pero bueno, nos reducimos a estas poquitas, ¿no? Esta otra. Tienen como denominador común los sacramentos, tienen como denominador siempre su eficacia. Es decir, que producen aquello que significan. Esa es la grandeza de los sacramentos, ¿no? Es lo que se conoce en la Iglesia o en la teología con la expresión ex opere operato. Quiere decir literalmente, por el hecho mismo de la acción que es realizada. Esto lo leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1128. Por el hecho mismo de ser celebrado, es decir, independientemente del grado de santidad de la persona que confiere el sacramento o de la persona que lo recibe, pues el sacramento realiza, por la misma acción de ser celebrado, eso que significa. Es por eso que también el sacramento, la palabra sacramento viene literalmente de juramento, de fidelidad de Dios. Es decir, que Dios se compromete, pone su sello de garantía de que al ser celebrado el sacramento, Él se compromete a derramar su gracia. Por supuesto, si es celebrado este sacramento válidamente, es decir, si se dan las condiciones litúrgicas mínimas para la celebración, ¿no? Siempre que así se produzca, sea por muy indigno que sea, por ejemplo, el ministro que lo confiera, el sacramento se produce, ¿eh? Aunque el sacerdote estuviera en pecado mortal, la misa es misa, siempre, ¿no? Y se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Y la palabra sacramento es traducida muchas veces también por la misterio, misterios de la fe, misterios, signos visibles que muestran una realidad que no se ve. En todos los sacramentos hay una parte que se ve y una parte que no se ve. La parte que se ve, pues son los signos sacramentales, en el bautismo el agua, en la confirmación el óleo, en la Eucaristía, por supuesto, el pan y el vino. Eso es lo que vemos. Pero lo que no vemos es la gracia que producen, y es lo fundamental, claro. No nos quedamos solo en el signo. Y por eso, porque los signos, a través de los signos llegamos a una realidad que no vemos, por eso llamamos misterio a los sacramentos, misterios de la fe. Bueno, pues vamos a dejar ya por hoy el comentario a los puntos del Youcat, y antes de pasar a las preguntas del oyente, vamos a escuchar otra canción. Os recordamos que la pregunta al oyente, a la cual estamos recibiendo ya muchas respuestas, es la siguiente. ¿Cuáles de estos 7 sacramentos que acabamos de decir solo se pueden recibir y solo se reciben una vez en la vida? Porque los demás se pueden recibir más veces, pero hay 3, en concreto ya lo digo, que solamente se reciben una vez. ¿Cuáles son? Bueno, pues esperamos vuestras respuestas. Y ahora sí, damos paso a la canción titulada Superpoderes, del grupo español Funambulista. Hemos hablado de los sacramentos, que eso sí que nos dan superpoderes, ¿no? La Eucaristía al mismo Jesús, la penitencia, el perdón de los pecados, la confirmación al Espíritu Santo. Esta canción, aun siendo profana, encontramos en ella frases que bien las podemos aplicar a todo esto. La escuchamos ya. Se pintaron de azul, decidieron volar y confundirse en el cielo, ser un rayo de luz, resbalar como lluvia en el suelo, intentar caminar como niños que no tienen miedo, ser la puesta de sol en los ojos de aquel marinero, dar la vuelta al reloj, demostrar que soñar nunca cuesta dinero, apretar el botón, que las penas encuentren consuelo, reinventar el amor y quitarle el maldito veneno, y buscar la verdad, aunque digan que pocos la vieron, porque el alma se entretiene y se pone más hermosa, y te da superpoderes y el amor es otra cosa, y te subes a los trenes y aletean mariposa, y se pinchan alfileres esas vidas de otra cosa, y descubres lo que eres y te vuelves luminosa, tienes la
esperar a que el viento soplara de nuevo. No dijeron quizá, y en lugar de intentarlo lo hicieron. Con el barro en la piel y los ojos color caramelo. Decidieron crecer como niños que no tienen miedo. Con un beso de miel nos dijeron adiós y se fueron a buscar la verdad, aunque digan que pocos la vieron. Porque el alma se entretiene y se pone más hermosa y te da superpoderes y el amor es otra cosa. Y te subes a los trenes y aletean mariposa y si pinchan alfileres esas vidas de otra cosa. Y descubres lo que eres y te vuelves luminosa. Tienes claro que prefieres ser el verso que la prosa. Que se perdieron y así se entretienen, que no dijeron que nunca jamás, que tienen risa que atrapa, ojos de gata, pura felicidad. Que se perdieron por tantos andenes, en la ribera que lleva hasta el mar. En cada parte del mundo, amores profundos, besos y libertad. Porque el alma se entretiene y se pone más hermosa y te da superpoderes y el amor es otra cosa. Y descubres lo que eres y te vuelves luminosa. Tienes claro que prefieres ser el verso que la prosa. Se pintaron de azul. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Puedes escribir un mail a yucat@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. También puedes enviar un pequeño audio de no más de 30 segundos al número de WhatsApp 668 594 383. Bien, pues vamos a esas preguntas. En primer lugar, a la pregunta que hemos lanzado al vuelo y que ya estamos recibiendo muchas respuestas. Tenemos ahí en el control de sonido a José. Buenos días, José, ¿qué nos lo va a decir? Pues sí, muy buenos días, padre. Llegan preguntas respuesta, quiero decir, de todos los lugares de España, Valencia, Madrid, un montón de sitios, hasta de Costa Rica. Uno dice, buenos días, creo que solo el bautismo y la confirmación se reciben una vez. Enhorabuena por su programa YoCat y muchas gracias. Bueno, pues este oyente nos ha dicho 2 de los sacramentos, el bautismo y la confirmación. Es verdad que solamente se pueden recibir una vez estos 2 sacramentos. Solamente uno se puede bautizar una vez o confirmar también una sola vez. Recuerdo una vez bautizando a 2 niñas de 6 y 7 años, ya mayorcitas por lo tanto, en Roma, que les gustó tanto cuando se lo pasaron tan bien al recibir el bautismo, que termina la celebración y me dice, ¡repitámoslo! Y entonces yo les dije, no, nenas, esto solamente se recibe una vez, una vez. Aproveché para hacer esa pequeña catequesis a todos los asistentes. Muy bien, pero falta uno. Falta uno porque son 3 los sacramentos que solamente se pueden recibir. Este oyente nos ha dicho el bautismo y la confirmación, efectivamente. Pero falta uno. José, ¿ha habido aciertos por parte de otros oyentes? Bueno, algunos otros oyentes, incluso hasta desde Londres, nos dicen también el orden sacerdotal. Pues ese es el tercero, efectivamente. El orden sacerdotal solo se puede recibir una vez. También, claro, el que lo recibe ya es sacerdote para siempre. Entonces esa es la respuesta ya definitiva. Digamos, los 3 sacramentos que solamente se pueden recibir una vez en la vida son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Alguno me dirá, ¿y el matrimonio?
Bueno, el matrimonio es hasta que la muerte os separe, ¿no? Decimos en el ritual. Es decir, que si una persona enviuda, puede recibir de nuevo el sacramento del matrimonio, si contrae segundas nupcias, si enviuda, ¿no? Porque, bueno, ya lo hablaremos todo esto, por supuesto, cada vez que, cuando veamos cada uno de los sacramentos, ¿no? Pero bueno, y los demás sacramentos sí que los recibimos más veces, la Eucaristía cada vez que vamos a misa, por supuesto, y luego en la adoración eucarística, pues participamos en la Eucaristía, de alguna manera. La confesión, cada vez que nos confesamos, la unción de los enfermos, pues la podemos recibir más de una vez también. Y bueno, pues los demás sacramentos, por lo tanto, sí que se pueden recibir más veces, pero estos 3 solo una vez. Así que os agradecemos a todos los que nos habéis enviado vuestras respuestas, que como dice José, y hasta desde el extranjero, qué alegría da escuchar esto, que nos escuchan por internet, claro, desde otros lugares en directo, además. Bueno, José, pues vamos con más preguntas, ya al margen de esta de pregunta al oyente, pues más que nos han llegado, más que teníamos pendientes del martes pasado. Pues tenemos 5 minutos, no sé si nos va a dar tiempo a todo. Bueno, vamos con ello. Las preguntas, al contrario, hay una que dice: buenos días, quería volver a escuchar el programa de esta mañana, se refiere a otra semana. Específicamente lo que me interesa es escuchar la parte donde decía que lo importante de ir a la Eucaristía o a la adoración no era lo importante la paz que uno sienta, sino que ahí pude seguir escuchando y me interesa. Gracias de antemano, un saludo. Eso dice el mensaje. Ajá, pues muchas gracias, sí, a esta persona que nos ha enviado este mensaje, porque también es verdad que es de la semana pasada, pero tiene que ver mucho con esta. Y dije así, efectivamente, que lo importante de ir a misa, el protagonista es Dios, que lo hagamos por Dios, por amor a Dios, porque Dios se lo merece, lo decíamos así. ¿Por qué voy a misa? Y muchas veces decimos, porque me siento bien, porque me da paz, y es verdad, que claro que sí, pero no es lo principal, fijaos. No voy a misa simplemente porque me apetece o porque me gusta, sino voy a misa para dar culto a Dios, porque Dios se lo merece. Y muy a gusto se lo doy porque le quiero y le amo, ¿no? Aunque no me apetezca un domingo determinado, ¿no? O no me guste, pues este sacerdote porque se enrolla mucho o dice, pues no sé, pues lo que sea, ¿no? Voy por dar culto a Dios. Luego si experimento esa paz que me da el sacramento, pues mucho mejor, claro. Pero eso es a lo que se refiere esta oyente y que lo dijimos, ¿no? Y creo que es algo muy hermoso, ¿no? Voy a misa, me apetezca o no me apetezca, porque es mi obligación como hijo, hija amada de Dios, pues darle culto a Dios, ¿no? Y cumplir así con esa glorificación de Dios que a la vez es santificación del alma, ¿no? Muy bien, vamos adelante con más preguntas. A ver, José. Don Mario, muchas gracias por todo. Me levanto con la ilusión de aprender cada día un poco más, desde Segovia. Y muchas gracias por todo. Que Dios le bendiga y la Virgen lo proteja. Con estas fotos, manda unas fotos, quiero expresarle que yo me imagino que las procesiones no todas serán litúrgicas. Corpus, el Domingo de Ramos sí. Las de Semana Santa me imagino que no, como las procesiones en que cada pueblo, patrón o santo tenemos veneración. Espero que el próximo día me lo pueda aclarar. María Jesús, desde Segovia. Muchas gracias, María Jesús. Sí, lo aclaramos ya un poquito el martes pasado, porque era la pregunta del martes pasado. Decíamos cuáles de estos 3 actos son un acto litúrgico, cuál no y cuál depende, decíamos así, ¿no? Y poníamos como ejemplo las procesiones, que es a lo que se refiere María Jesús, y decíamos, pues, depende. Una procesión del Corpus es claramente un acto litúrgico. Una procesión de entrada o de las ofrendas en la celebración de una misa, lo mismo. Y hasta las procesiones, digamos, pues de sacar pues los santos y demás, pues tienen normalmente siempre un marco litúrgico. Utilizamos el incienso, el sacerdote sale ahí revestido, se hace después de la misa como una prolongación de ella, pero efectivamente la procesión en sí de un santo no es litúrgica, depende también luego del marco que se le dé. O sea que esa es la respuesta así un poquito rápida y al vuelo. No sé si da alguna... sí, nos da tiempo a alguna pregunta más. José, te dejo que elijas porque me imagino que hay un montón. Sí, bueno, alguna relacionada justo con esto. ¿En todos los actos litúrgicos tiene que estar presente el sacerdote? Y el mismo oyente pregunta, ¿rezar laudes es un acto litúrgico?
Rezar laudes es un acto litúrgico, por supuesto que sí, es la liturgia de las horas, de la cual hablaremos también. O sea que la liturgia no solamente son los sacramentos es la parte principal, digamos, de la liturgia, lo fundamental de la liturgia, los 7 sacramentos, pero luego está como parte también fundamental la liturgia de las horas, el rezo de laudes, vísperas, completas, el oficio de lectura, la hora intermedia, que son todas las horas para santificar el día. Entonces, claro que sí, es un acto litúrgico. ¿Qué hace falta hace falta que esté siempre presente el sacerdote? No. O sea, hay actos litúrgicos, por supuesto que sí, que hace falta. No hay misa sin sacerdote, por supuesto, ni hay confesión sin el sacerdote. Pero otros actos litúrgicos se pueden hacer por otro ministro ordenado, un diácono, por ejemplo, o ministros extraordinarios cuando se hace una liturgia de la palabra, por ejemplo, en ausencia del sacerdote, o por supuesto, cada vez que rezamos la liturgia de las horas, lo que hacemos es unirnos a toda la Iglesia. Fijaos, eso es lo hermosísimo de laudes vísperas completas, ¿no? Aunque esté yo en mi casa solo, rezando laudes vísperas o completas, o lo hagamos a través de Radio María, pues nos estamos uniendo al coro, digamos, universal de toda la Iglesia. O sea que es litúrgico por eso, también porque, y principalmente porque nos unimos ahí a toda la Iglesia, ¿no? Bueno, ¿y alguna cosa más? Ya la última, José. Bueno, también van llegando otro tipo de mensajes. Dejamos algunas preguntas para la próxima vez, pero este es interesante. Dice, muy buenos días, bello padre Mario. Nos dice, nos encanta acompañaros en nuestra escucha y El Corazón, otro programa del Yucat. Gracias por compartirlo. Que Dios os siga bendiciendo para poder hacer el bien. Bueno, pues muchas gracias también. La verdad es que es muy hermoso, pues escuchar cómo nuestros oyentes pues muestran ese agradecimiento y también pues esa disposición, como decía ahí el oyente de antes, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Muchas gracias por todo. Me levanto con la ilusión de aprender cada día un poco más. Fijaos qué bien, es que es así. Levantarse con la ilusión de aprender cada día un poco más y de conocer mejor el misterio de Dios, porque en la medida que lo conozcamos, así lo amaremos. Y ahora que estamos hablando de la liturgia, pues fíjate, en la medida que conozcamos mejor la liturgia de la Iglesia, pues nos va a gustar cada vez más y vamos a asistir a los actos litúrgicos con muchísima más alegría, ganas y conciencia, y por lo tanto vamos a poder alabar a Dios mucho más. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, queridos amigos. Como ha dicho José, pues las preguntas que quedan pendientes las contestaremos o las iremos contestando en programas sucesivos. Las que nos llegan a través del correo electrónico, que ya sabéis que es youcat@radiomaria.es, pues las vamos contestando también, las voy contestando en la medida que puedo a lo largo de la semana a través del email, ¿no? Del correo electrónico. Como sabéis, también podéis descargaros este programa, escucharlo otra vez, si queréis pues entrar más en detalle, o compartirlo, que eso también es algo fenomenal, compartirlo sobre todo con quienes sabéis que no pueden oírlo hasta ahora, ¿no? Por estar ya en el trabajo, por estar llevando a los niños a la escuela o tantas otras cosas que se hacen por la mañana y que a lo mejor impiden escuchar la radio. Aunque a veces, pues en ese llevar a los niños al colegio, en ese estar yendo al trabajo, pues desde el coche también nos seguís muchísimo. Y eso es algo muy hermoso. Bueno, amigos, pues nada más. Lo dejamos ahí. Vamos a dejar ya paso dentro de unos minutos al padre Manuel Horta, que como siempre nos explica el Evangelio de una manera tan magistral, tan bonita. El Evangelio que es el que nos da vida también. Nos da vida la liturgia y nos da vida la palabra de Dios. Así que con ello os dejo y os mando una bendición de todo corazón, pues para que tengáis una muy feliz semana y nos podamos encontrar otra vez aquí el martes que viene. Muchas gracias a José, que ha estado en el control de sonido, y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros, oyentes, y permanezca para siempre. Hasta el martes que viene, queridos amigos, si Dios quiere.
Así finaliza en Radio María Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega.